para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. El Espíritu se recibe por la fe. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das de poder estar acá esta noche. Yo reconozco, Señor, que no estoy capacitado para hacer esta labor y tampoco soy digno, Señor, de pararme acá, porque soy pecador y tu palabra, y tú eres santo y tu palabra es santa. Por eso te ruego que perdones mis pecados y que me uses, Señor, que sea yo un instrumento en tus manos. Te ruego, Señor, que prepares los corazones y las mentes de los hermanos que están acá reunidos y amigos y hermanos que ven a través de las plataformas digitales. Danos una mente receptiva, Señor, un corazón blando, para que juntos podamos aprender en esta noche, recibir tu palabra y atesorarla, Señor, y llevarla a la práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Como le decía, ya tenemos aproximadamente unas cuantas semanas de haber pausado el estudio a los Gálatas, primero porque llegó la campaña y después porque he estado un poco quebrantado de salud y entonces el pastor me ha hecho el favor de estar acá. No he estado tan bien, todavía no estoy tan bien, pero con la ayuda del Señor ahí voy recuperando. Así que quisiera que recordáramos un poco lo que hemos venido hablando de estos estudios atrás, y así podemos refrescar y entender un poco mejor la porción que vamos a estar estudiando esta noche. También quisiera regresar un poquito al capítulo 2, porque mientras estaba estudiando estas semanas que no he venido a predicar y viendo los mensajes y estudiando en la carta, estaba viendo en el capítulo 2 que en el versículo 20, en ese mensaje, quizás ya por el tiempo solamente terminamos y lo usé como para una conclusión, para terminar, y lo vimos rápidamente, y quisiera que viéramos algunas cosas en ese capítulo 2, versículo 20, que son de mucha edificación para nuestras vidas. Habiendo dicho eso, vamos a hablar un poquito acerca del contexto de la carta. Esta carta que Pablo escribe a los Gálatas muestra la urgencia que Pablo tenía en escribir a la iglesia de Galacia, porque Pablo omite un saludo que es usual casi en todas sus cartas. Y esto demuestra la urgencia que Pablo tenía. Después de él establecer su autoridad apostólica, directamente va al problema. Y el problema era que los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, estaban pervirtiendo el evangelio, porque estaban promoviendo un evangelio a base de obras. Y lo más grave era que la iglesia estaba prestando oído a eso. Algunos se estaban apartando del verdadero evangelio por gracia para seguir un evangelio por obras. Y por esa razón Pablo se ve en la necesidad de escribir.
Les estaban enseñando que debían de circuncidarse, que debían de guardar ciertas dietas, que debían de observar ciertas fiestas. Y era como si les estuvieran diciendo, está bien Jesús, pero aparte de Jesús necesitas para salvación circuncidarte. Y eso estaba atacando la suficiencia de Cristo, por lo cual Pablo corrige esas falsas enseñanzas. De manera que también, como ya lo vimos en Antioquía, se ve la necesidad de confrontar también al apóstol Pedro. Porque en un tiempo cuando viene a Antioquía, él estaba con los gentiles, comía con los gentiles, visitaba a los gentiles, participaba con ellos, comía lo mismo que ellos comían. Pero cuando vino una delegación de Jerusalén, él comenzó a retraerse y comenzó a apartarse. Y eso, mis hermanos, era un problema porque los demás comenzaron a imitar esa acción. Y entonces Pablo se ve en la obligación de confrontarlo públicamente. Y no es que Pedro creyera diferente, porque él mejor que nadie había escuchado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que no es lo que entra por nuestra boca lo que contamina. Ya él sabía eso, había visto la visión en Hechos capítulo 10, de ese lienzo que bajaba y el Señor le decía, mata y come, haciéndole ver que Dios no hace acepción de personas. El problema era de él, era que tenía temor, dice el versículo 12, tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo a perder su reputación. Y fíjese aquí, el problema aquí no era que Pedro estaba siendo racista, no es que él estaba siendo grosero, no es que él estaba despreciando a los hermanos, no. Ni siquiera quizás lo que el mismo la carta dice que era una hipocresía, ni siquiera es eso. El problema aquí era en el versículo 14 que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y esa acción repercutió en los otros judíos y aún en Bernabé, que comenzaron a imitar eso. Fíjense, hermano, aquí podemos ver algo muy importante, y es que nosotros, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos seguidores de Jesús, nuestra forma de vivir debe de reflejar exactamente eso, que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, también va a afectar al que tenemos al lado. Le estamos mandando, cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, pero nosotros vivimos igual como vive todo el mundo. Si usted dice, yo soy cristiano, pero usted persigue las metas que persigue el inconverso, pero usted disfruta lo que disfruta el inconverso, pero usted participa de lo que participa el que no conoce a Cristo. Entonces le está mandando un mensaje totalmente equivocado. Porque lo que le estamos diciendo al mundo es que que Jesús no tiene poder para transformar nuestras vidas. Por esa razón, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de vivir como cristianos, como seguidores de Jesús. Porque eso, nuestra manera de vivir, hermano, afecta, ya sea positiva o negativamente, a las personas que están cerca. Pablo le dice en esta carta a los Gálatas que esas acciones eran de condenar, que había que corregirlas. De manera que él comienza a corregirlas diciéndoles que son justificados ante Dios por la obra de Jesús, no por el cumplimiento de la ley. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, en ese versículo 16 vemos esta expresión: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Esto, hermanos, nos muestra que la fe en Jesús no solamente es algo intelectual, no es solamente conocer, no es decir, no, yo sé quién es Jesús, yo sé que Él murió en una cruz. No, es algo que nosotros debemos de creer totalmente, y al creer eso debe de generar en nosotros un compromiso, debe de generar un sometimiento. Y eso es totalmente diferente a solamente conocer. El creer, hermano, nos debe de llevar a tomar una acción. Eso es lo que Pablo le dice: nosotros hemos creído. Entonces nosotros tenemos que vivir de esa manera, reconociendo que no vamos a ser justificados por la ley, sino que somos justificados únicamente porque creemos, porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Y Él, esa justicia, es la que a nosotros nos sirve delante de Dios, no la nuestra. El creer genuinamente en Jesús, hermano, es un compromiso. No es algo intelectual, se debe de ver reflejado en nuestra vida práctica. Es que Jesús se debe de volver el centro de nuestra vida. Jesús debe de ser el todo en la vida del cristiano. De tal manera que dejamos de confiar en nuestras obras para poder depender totalmente de Él. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Pedro y a los demás judíos. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, fíjense bien lo que dice el texto, nadie será justificado. En pocas palabras, lo que el texto nos está diciendo es, no hay diferencia. Lo que Pablo les estaba diciendo es, no hay diferencia si eres judío o eres gentil. No hay diferencia si estás circuncidado o no estás circuncidado. No hay diferencia si te abstienes de comer ciertos alimentos o no te abstienes de comer. Porque lo único que importa para ser justificado es poner la fe en Cristo. Porque es así como somos justificados delante de Dios. Y en ese contexto, hermano, viene ese texto muy conocido que describe la vida del cristiano, el versículo 20. Pero vamos a comenzar viendo desde el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Capítulo 2, versículo 19. Mientras Pablo estaba tratando de agradar a Dios guardando la ley, en realidad él no estaba viviendo para Dios. Porque mientras más intentaba cumplir la ley, más se daba cuenta que no podía. Pero cuando él renuncia a alcanzar su justicia por sí mismo y recibe la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, es cuando realmente él comienza a vivir para Dios. Mi hermano, es hasta que somos justificados por la fe en Jesús que comenzamos a vivir para Dios. Y luego viene el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar crucificado juntamente con Cristo significa que ya no estamos bajo la pena de la ley. Jesús pagó por nosotros. Cuando Él fue crucificado, fue como si nosotros también hubiéramos sido crucificados con Él. Es como si nosotros hubiéramos estado con Él pagando también por nuestros pecados. Mire, hermano, piensa en esto. Todos los pecados, los más horribles que usted cometió antes de conocer a Cristo, ese pecado más vergonzoso,
Que muchas veces se viene lo que antes éramos, en otro tiempo se viene a nuestra mente. Eso ya está perdonado. Porque nosotros morimos con Cristo en la cruz. Significa que usted ha muerto a eso. Y ahora somos una nueva creación. El viejo yo ha muerto. Y ahora tenemos una nueva vida. Ahora nosotros somos hijos de Dios, vestidos con la justicia de Cristo. Mire lo que dice Isaías, capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Morimos en la cruz juntamente con Cristo, y cuando Él resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitamos con Él. Tenemos una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, hermano, en la cruz la deuda del pecado quedó pagada. Jesús pagó completamente. Pero no solamente pagó la deuda, sino que también Él puso a nuestro favor su justicia. De manera que cuando Dios lo mira a usted, me mira a mí, no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo. Porque dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo. Fíjense, pensando en esto, la razón, mi hermano, por la que Dios contesta nuestras oraciones, la razón por la que Dios lo bendice, la razón por la que Dios no escucha, no es porque la manera en que nosotros hablamos, no es porque la manera en que nosotros nos comportamos, no, es por los méritos de Cristo. No es por nosotros, es por su Hijo. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 11, explica de una forma más clara este versículo 20 de Gálatas. Miren lo que dice Romanos 6, del 4 al 11. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Gálatas, en el versículo 20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solamente morimos al pecado, sino que ahora tenemos una vida nueva, en unidad con Cristo. Pablo dice, no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Esta declaración, hermano, es una declaración de identidad para todos aquellos que han depositado en su fe. Nuestra identidad, mi hermano,
no la va a tener usted por su estatus social. Su identidad no se la va a dar el dinero, su identidad no se la va a dar el trabajo que usted hace, su identidad no se la va a dar nada de este mundo, su identidad la tiene en Cristo. Esta afirmación del apóstol Pablo, más Cristo vive en mí, tiene un profundo significado. Porque cuando nacemos de nuevo, nos unimos a Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Así que ahora, hermanos, vivimos para Dios. Ahora tenemos una vida totalmente nueva. ¿Y saben lo mejor de todo esto, de esta vida que tenemos en Cristo? Que Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, mora en nosotros, y dice, el cual clama, Abba, Padre. Es Jesús mismo el que nos ayuda en esos momentos de dificultad. Es Jesús que en esos momentos que sentimos que no podemos más, es Jesús el que nos sostiene, es Jesús el que nos ayuda a clamar cuando no podemos orar, es Jesús el que nos empuja a orar, cuando no tenemos ganas de leer la Biblia, cuando no tenemos ganas de congregarnos, es Jesús el que nos está impulsando para mover ese deseo en nosotros. Cuando venimos y tenemos problemas y no sentimos el deseo de alabar, que las palabras no salen de nuestra boca, es Jesús quien nos esté impulsando para alabar a Dios, para bendecir su nombre. Es Jesús el que no permite que nuestra fe falte, hermano, en esos momentos de aflicción. Y no solo en los momentos de aflicción, es Jesús el que nos impulsa a perdonar. Es Jesús el que nos impulsa a no guardarle rencor a nadie. Es Jesús el que sana nuestros corazones de tal manera que todas esas raíces de amargura van quitándose de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro cuerpo. No sabría explicarle cómo, ni a dónde, ni en qué parte, pero ahí dice la Biblia que mora. Y eso, hermano, debe de ser de mucha alegría para nosotros. Porque no estamos solos. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí en este texto, cuando se refiere a carne, no está hablando de esa parte pecaminosa, sino de su humanidad. Y el texto nos da otra motivación más para vivir agradecidos con el Señor. Porque el versículo 20 termina diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó, dice el texto. Jesús lo amó a usted y se entregó por usted y por mí. Este tiempo, como le mencionaba, que he estado quebrantado de salud, me doy cuenta, hermano, que por naturaleza el ser humano, quizás no podría generalizar y decirle a usted, pero cuando uno está pasando por dificultades, tiende a medir el amor de Dios a través de las circunstancias. Y igual nos puede llegar a pasar. A través de esos momentos de aflicción, uno comienza a pensar, ¿será que Dios me ha olvidado? ¿Qué estará pasando conmigo? ¿Será que Dios no me ama lo suficiente? Podría llegar ese pensamiento a su mente. Y eso ha sido así a través de la historia. Porque la gente tiende a pensar, si tengo salud, si tengo dinero, si no tengo problemas, si soy próspero, es que Dios me ama, es que Dios me tiene bien bendecido, es que yo soy el favorito de Dios.
Porque ese es lo que el ser humano piensa. Pero cuando llegan las dificultades, cuando nuestras finanzas se ven afectadas, cuando nuestra salud se ve afectada, cuando vemos problemas por todos lados, entonces es el problema. Mire, yo he estado mal de salud y para colmo de males, donde yo vivo, que ya tengo como 10 años quizás de vivir ahí, 9, 10 años, de un momento para otro el dueño dice, tienen que desocupar la casa porque ya la vendí. Y entonces nosotros comenzamos a buscar de una cosa, de un lado para otro, y de repente me siento un poco mal, y voy a la clínica porque mi esposa, vamos a la clínica, y voy. Y la señora, quiero decirle algo, mire, a veces cuando uno va bien gordito a la clínica, solo le dicen, usted tiene que bajar de peso. Usted tiene que bajar de peso, pero no le hacen otro examen, solo es eso. Usted tiene que bajar de peso. Bueno, yo llego y había bajado 8 libras. Me dice, ha bajado 8 libras. Por lo cual lo felicito. Yo dije, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No, pero de repente dice, y como veo que ha bajado de peso, entonces le voy a mandar, y me hacen un montón de exámenes, hermano. Pero una barbaridad de exámenes. Y entonces yo le digo, bueno, entonces vale más estar gordito. Y yo le digo, mire, yo no he bajado porque yo no me sienta mal. Yo he bajado porque estoy comiendo menos. No es que yo esté a dieta, pero ahora que mi esposa pasa en la tienda, yo hago solo un solo tiempo de comida, le digo a la doctora. Y eso es también para que la señora tome conciencia de eso. Y entonces, y le digo, porque yo siempre prefiero esperarla a ella para comer juntos. Aunque ella me deje mi comida o algo, o me diga, vamos y comemos en la tienda, y yo le digo, no, mejor cuando lleguemos a casa ahí comemos. Entonces le digo por eso, pero la señora dice, no, un montón de exámenes. Y yo tengo un problema que a mí me gusta comenzar a chequear todos los exámenes. Entonces agarro la lista y comienzo a ver, ¿para qué sirve este examen? Para detectar un tumor en no sé dónde. Y comienzo a ver solo exámenes, hermano, terribles. Y un día me llega en la aplicación, me llega la respuesta de un examen. Y como uno no sabe, yo veo que estaba un poquito altito y digo, yo tengo esto. Y comienzo, ¿para qué sirve este examen? Y entonces decía, para detectar una enfermedad tal. Y lo primero que uno dice, ¿se cura esta enfermedad con qué? El tiempo de vida de esta enfermedad es de 3 a 10 meses. Ay, Dios mío, dije yo. Hoy sí. Y yo le comentaba al pastor y le digo, pastor, yo no me siento bien, por favor, si me puede cubrir. Y lo peor que yo hice es ponerme a investigar. Y yo hablo a la clínica y me dice, no, señor, usted está bien, usted no tiene malos esos exámenes, todos esos le salieron bien. Pero, hermano, he pasado un tiempo difícil, porque los exámenes nunca llegaban, algunos los habían mandado a California, otros por allá, y 2 semanas de estar en Ascuas que no llegaban los exámenes, Pero, estudiando la palabra de Dios, entonces, viendo este texto, entiendo que nosotros no podemos medir el amor de Dios por nuestras circunstancias. El amor de Dios debe de ser medido en la cruz del Calvario. Ahí, donde Jesús padeció por nosotros para perdonar nuestros pecados. Es en la cruz donde nosotros debemos de ver el amor de Dios sin importar la circunstancia en que nosotros nos encontremos. Romanos en el capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, después de todos esos exámenes, para hacerle corto el cuento, no me han dado ni siquiera una pastilla, no me dieron nada. Solo los puros exámenes y la pura aflicción. Pero a través de estar orando y confiando en el Señor, mis síntomas han ido desapareciendo. Y yo creo que era quizás más la sugestión que yo tenía. Pero Dios es bueno, hermano, y nos da paz en esos momentos de aflicción. Y eso me lleva a mí a ver y decir, el problema nuestro es muchas veces que sabemos que Dios es soberano. Sabemos que nada pasa sin que Dios lo permita. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El problema es que muchas veces tenemos todo ese conocimiento y en medio de la aflicción nos nublamos tanto que no nos lo aplicamos. Porque cuando nos comenzamos a aplicar todo eso y comenzamos a confiar y a orar y a poner las cosas en las manos de Dios, todo se arregla, hermano. Y Dios va a hacer su voluntad. No depende, hermano, no depende de lo que usted haga o deje de hacer para que Dios lo ame más o lo ame menos. Volviendo al texto de Gálatas, esta nueva vida que tenemos en Cristo comienza por el Espíritu y se debe de vivir en dependencia del Espíritu. Eso es lo que dicen los versículos del 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En el capítulo 3, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En estos primeros versículos vemos un fuerte regaño en el capítulo 3 de parte del apóstol, porque el problema es que los gálatas tenían el conocimiento, sabían lo que Pablo les había enseñado, pero ellos habían decidido por no poner en práctica lo que conocían. Ellos decidieron por no usar ese conocimiento. Y por esa razón Pablo los llama insensatos. La insensatez de los gálatas no fue una falta de conocimiento, no fue que ellos no habían entendido bien, no, ellos entendían, pero no pusieron en práctica lo que entendían, porque si ellos hubieran puesto en práctica lo que Pablo les había enseñado, al escuchar las falsas enseñanzas de los judaizantes, ellos las hubieran rechazado, pero las siguieron, y esa fue la insensatez. Y por eso en esta carta Pablo les pregunta, ¿ustedes han recibido el Espíritu por el oír con fe o por las obras? No se lo habían ganado a través de las obras, porque la salvación es por gracia. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ustedes, les dice Pablo, recibieron el Espíritu por el oír con fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículos 3 al 5, y aquí vamos a ir terminando. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? Mire, aquí Pablo hace una pregunta. Y en este caso, la palabra carne sí hace referencia a la naturaleza pecaminosa. Y los Gálatas habían comenzado su vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo, quien obra en la vida del creyente con poder para perfeccionarlo. Y Pablo dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Porque ellos estaban buscando su aceptación, ellos estaban buscando perfeccionarse, estaban buscando ser justificados a través de las obras. Y muchas personas hasta el día de hoy siguen viviendo o pensando de esa manera. Piensan que por la fe en Jesús comienza su vida cristiana, pero que después ellos deben de mantener esa vida cristiana a través de sus obras. Ellos deben de mantener su salvación a través de obras. Y los que viven de esa manera, tarde o temprano, se van a frustrar, se van a cansar. Porque la vida cristiana no descansa en lo que nosotros podamos hacer, sino que descansa en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nuestra salvación no descansa en lo que usted o yo hagamos. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios, en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y en eso nosotros descansamos. Cuando nosotros creemos en Jesús, somos justificados, somos santificados. Y luego, después de esa santificación, que es como posicional, por decirle algo, viene una santificación progresiva. Pero esa santificación progresiva, nosotros tenemos que hacerlo, pero no con nuestra fuerza, sino en dependencia del Espíritu Santo. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido, estoy convencido de esto, les dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, tratar de vivir una vida piadosa a través del esfuerzo humano nos conduce a impiedad. ¿Sabe por qué? Porque el tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas nos lleva al orgullo. Nos lleva a pensar: es que yo hago esto, es que yo hago el otro, es que yo soy aquí, yo soy allá, es que yo estoy por encima de otro, porque todo lo que yo hago nadie lo hace. Pero cuando nosotros hacemos las cosas en dependencia del Espíritu Santo, cuando nosotros dependemos de la gracia de Dios, entonces nosotros en todo tiempo decimos: la gloria sea para el Señor, porque Él es el que pone ese deseo en mí. No soy yo, es la gracia de Dios obrando en mí. Es Jesús que me impulsa, es el amor de Cristo el que nos impulsa. Por eso, nuestra santificación debe ser en dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús, como dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 6, que mora en nosotros. De manera, mi hermano, que todo lo que hacemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. No es por nuestros esfuerzos, porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.